El edificio de cristal parecía un templo dedicado al dinero. Cada mañana, cuando los rayos del sol caían sobre sus ventanales, reflejaban una luz tan intensa que los peatones tenían que cubrirse los ojos. Adentro, los pasillos de mármol pulido y las oficinas alfombradas respiraban una atmósfera de poder. Allí entraban hombres y mujeres trajeados, con relojes caros y sonrisas de suficiencia. Pero mucho antes de que llegaran ellos, alguien más ya estaba en el lugar, trabajando en silencio: Lucía. Su uniforme azul, deslavado por los años de cloro, colgaba de su cuerpo delgado. En sus manos ásperas, endurecidas por químicos, llevaba siempre un balde metálico y una escoba vieja. El sonido de las llaves en su llavero era como un pequeño campanario que anunciaba su presencia, aunque nadie lo escuchaba. Caminaba encorvada, con pasos rápidos, como si supiera que hasta su sombra era un estorbo. En los baños del último piso, mientras fregaba el suelo, escuchaba a los ejecutivos reír a través de las paredes. Reían fuerte, como si quisieran que todo el edificio se enterara de sus bromas privadas. Ella, en cambio, murmuraba frases casi inaudibles. Movía los labios mientras limpiaba los espejos empañados. Nombres de autores, citas de libros, fragmentos de discursos que llevaba años repitiendo en secreto. Ese hábito, sin embargo, fue lo que la expuso un día. Un joven ejecutivo, al entrar al baño, la escuchó claramente. La dignidad no se encuentra en el suelo que limpias, sino en la forma en que caminas sobre él. El hombre se detuvo, con cara de asombro burlón. ¿Qué?, preguntó entre carcajadas. ¿Ahora la señora de los baños nos da lecciones de filosofía? Salió del baño sin lavarse las manos, todavía riéndose. Minutos después, en la sala de juntas, repitió la escena para todos sus compañeros. Tienen que escuchar cómo esta mujer habla sola, como si fuera una maestra. Recita frases como si alguien la escuchara, dijo exagerando los gestos. La sala estalló en carcajadas. Cuando varios de ellos fueron al baño más tarde, entraron solo para confirmarlo. Lucía estaba de rodillas, limpiando el suelo, murmurando mientras pasaba el trapo. Uno de los ejecutivos la imitó torpemente, doblando la espalda y susurrando palabras sin sentido. Otro la grabó con su celular desde la puerta entreabierta. «Mírala, se cree intelectual y ni siquiera sabe limpiar bien», comentó una mujer con voz afilada. Las risas retumbaron como una bofetada invisible. Lucía no levantó la cabeza. Apretó más fuerte el trapo contra el piso, como si en ese gesto pudiera borrar la vergüenza. Lo que ninguno de ellos sabía es que esas frases que repetía eran fragmentos de un libro que ella misma había escrito en las noches, con una pluma gastada y hojas recicladas. Palabras que nunca había mostrado a nadie, porque pensaba que nadie se detendría a leer algo escrito por la señora de los baños. Ese día, al salir del baño con la cubeta en la mano, pasó frente a un grupo de ejecutivos que todavía se burlaban. Uno de ellos le dijo en voz alta, sin molestarse en disimular: «¿Por qué no escribes esas frases en la puerta del baño? Así al menos servirías para algo». Las carcajadas explotaron de nuevo. Lucía sintió que el piso brilloso bajo sus zapatos se movía como un mar dispuesto a tragársela. Pero no lloró. Solo apretó los labios, respiró hondo y siguió caminando. Aún así, esa humillación no sería la última. Era apenas el comienzo del momento en que todos descubrirían que bajo ese uniforme manchado de cloro había una verdad que nunca imaginaron. Los rumores comenzaron a circular en el edificio como un virus invisible. Ya no solo era la señora de los baños,
ahora era la loca que habla sola. Cada día, algún empleado nuevo se acercaba a los sanitarios solo para escucharla murmurar. A veces alcanzaban a distinguir palabras como libertad, memoria, justicia. Otras veces, frases enteras que sonaban demasiado sofisticadas para salir de labios acostumbrados al olor del cloro. Debe copiarlas de algún libro barato, decía uno. Seguro las escucha en la televisión y se las memoriza para sentirse importante, agregaba otra. Un par de jóvenes recién ascendidos incluso inventaron un juego, grabarla en secreto y subir pequeños fragmentos a un chat interno de la oficina, acompañados de emojis de escobas y risas. Nuestra filósofa del baño, la llamaban. Lucía lo intuía. Había sentido cómo las miradas se prolongaban demasiado cuando salía con su cubeta, cómo los murmullos crecían a su paso. Pero eligió el silencio. ¿Qué podía hacer? Una mujer de limpieza no podía alzar la voz en un edificio donde los trajes costaban más que todo lo que ella ganaba en un año. Aquel viernes, sin embargo, ocurrió algo distinto. El director general del corporativo, un hombre llamado Rivas, bajó de su oficina privada para revisar personalmente el estado de los sanitarios antes de una cena con inversionistas extranjeros. Al abrir la puerta, se encontró con Lucía, de rodillas, murmurando en voz baja mientras frotaba una mancha en el piso. «¿Qué dice?», preguntó Rivas, arqueando una ceja. Lucía se congeló, tragó saliva. «Nada, señor, solo repito cosas, para no cansarme». Pero Rivas no se conformó. Se inclinó hacia ella y la obligó a repetir la frase. Con voz temblorosa, Lucía dijo: «La verdadera miseria no está en quien limpia el suelo, sino en quien nunca aprendió a agacharse». El silencio que siguió fue sofocante. Dos ejecutivos jóvenes que habían entrado detrás de Rivas no pudieron contener la risa. «¿Lo ve, jefe?», dijo uno. «Es la poeta del baño». Rivas no rió. Solo la observó con frialdad, como si evaluara algo más allá de su uniforme. «Cuidado con lo que dice, señora», murmuró. «En esta empresa las palabras pueden ser más peligrosas que los errores». Lucía bajó la cabeza, sintiendo cómo el corazón le martillaba en el pecho. Esa misma noche, al regresar a su cuarto de renta, encendió la lámpara tenue de su buró. Sacó un cuaderno ajado, de tapas agrietadas donde había escrito a mano durante años. Sus dedos temblaban al pasar las páginas. Allí estaban las frases que recitaba, pero no eran copiadas, eran suyas. Ideas nacidas en las madrugadas después de limpiar, cuando el cansancio la volvía más sincera. ¿Qué pasaría si alguien realmente leyera esto?, pensó. Su hijo menor, Mateo, que dormía en la cama junto a la suya, se despertó y le preguntó: «Mamá, ¿otra vez escribiendo?». Lucía sonrió con tristeza. «Es lo único que me queda, hijo. Si no escribo, siento que me pierdo». La abrazó con sus brazos delgados y volvió a dormirse. Lo que Lucía no sabía era que días después, uno de esos videos burlones que los empleados compartían en su chat interno saldría del edificio. Una asistente nueva, cansada de las humillaciones que veía, lo filtraría en redes sociales, y lo que se suponía que sería solo otra burla más, pronto se convertiría en el inicio de algo que nadie en ese edificio habría imaginado jamás. El lunes siguiente, los pasillos del edificio ya no eran iguales. Los murmullos se habían multiplicado. Los empleados caminaban con el celular en la mano, intercambiando miradas cómplices, algunos conteniendo la risa, otros con una curiosidad que rayaba en la incomodidad. En una de las pantallas gigantes del lobby, mientras reproducían noticias financieras, un joven ejecutivo deslizó su celular hacia un compañero. «¿Ya viste esto?», preguntó con media sonrisa. El video mostraba a Lucía de rodillas, trapeando el piso mientras murmuraba aquella frase: «La verdadera miseria no está en quien limpia el suelo, sino en quien nunca aprendió a agacharse». Pero no estaba solo. Le habían añadido música burlona de fondo y subtítulos amarillos que la ridiculizaban como si fuera un meme. En cuestión de horas, el clip ya estaba en varias cuentas de Twitter y TikTok bajo el hashtag Poeta del Baño. Al principio, las reacciones eran de burla. «Ja, ja, ja, qué motivación más barata».
Seguro quiere ser influencer de frases mientras limpia excusados. Pero, para sorpresa de muchos, comenzaron a aparecer comentarios distintos. Esa frase es más profunda que todo lo que escucho de mis jefes. ¿Quién es ella? Habla mejor que cualquier político. Los empleados que antes se reían empezaron a incomodarse. Lo que había nacido como una broma interna se estaba escapando de sus manos. Esa misma tarde, en la cafetería del edificio, dos grupos discutían acaloradamente. «Es solo una señora de limpieza, por favor», dijo una mujer con tacones de aguja. «Que no nos engañen, solo repite frases de algún libro viejo». «Pues yo no lo creo», replicó otro más joven. «Nadie repite así sin sentirlo. Esa señora habla con más fuerza que cualquiera aquí». Lucía, mientras tanto, seguía trabajando como si nada. Caminaba con su balde por los pasillos, consciente de que las miradas se habían vuelto aún más pesadas. Algunos la observaban con desprecio, otros con curiosidad, unos pocos con un destello de respeto que antes no existía. Al regresar a casa esa noche, encontró a Mateo esperándola en la puerta. «Mamá, ¿sabías que estás en internet?», le dijo con los ojos encendidos. Lucía se congeló. ¿Qué? El niño le mostró el celular prestado de un vecino. Ahí estaba ella, en el video, con miles de reproducciones, y los comentarios se acumulaban cada vez más divididos entre burla y admiración. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió miedo y esperanza a la vez. Miedo de que su intimidad hubiera sido expuesta. Esperanza de que, tal vez, esas palabras que había escrito en secreto tenían un eco real. Al día siguiente, el director Rivas la llamó a su oficina. El contraste era abrumador. Lucía, con su uniforme manchado de cloro, frente al escritorio de madera pulida y los ventanales que daban a toda la ciudad. «¿Sabes lo que has provocado?», preguntó él con voz grave. Lucía bajó la mirada. «Yo no pedí esto, señor. Solo hablo para no sentirme invisible». Rivas la miró fijamente como si intentara descifrarla. «¿Invisible, dices? Pues ahora medio país te está mirando». Lucía tragó saliva. «¿Y eso es malo?». El silencio de Rivas fue más inquietante que cualquier insulto. Esa tarde, mientras limpiaba el lobby, un grupo de estudiantes entró al edificio con pancartas improvisadas. Habían visto el video en redes y venían a conocer a la poeta del baño. Los guardias lo sacaron a empujones, pero los celulares ya habían grabado la escena. En pocas horas, las imágenes se esparcieron por todos lados. Una mujer humilde, siendo tratada como invisible frente a un grupo que le aplaudía. Y entonces, la burla dejó de ser graciosa. La indignación comenzó a crecer. Lucía, que nunca había alzado la voz, ahora estaba en el centro de una tormenta que ni ella misma había buscado. El martes por la mañana, la entrada del edificio parecía un escenario improvisado. Había cámaras de televisión, periodistas con micrófonos extendidos y curiosos grabando con sus celulares. Nadie lo podía creer. En menos de 2 días, el video de la poeta del baño ya tenía millones de reproducciones y estaba en todos los noticieros. Lucía llegó con su uniforme azul, la gorra baja sobre el rostro, cargando su balde de siempre. Apenas cruzó la puerta, una periodista corrió hacia ella. «Señora, ¿es verdad que usted escribe esas frases? ¿Podemos conocer su historia?». Lucía se quedó paralizada. No estaba acostumbrada a ser el centro de nada, mucho menos a que decenas de cámaras la enfocaran. Tartamudeó, intentando articular algo, pero los guardias la rodearon y la empujaron hacia adentro como si hubiera cometido un delito. En los pisos superiores, los ejecutivos observaban la escena con una mezcla de incomodidad y enojo. «Esto se está saliendo de control», dijo una mujer de cabello recogido, la jefa de recursos humanos. «Ella está poniendo en ridículo a la empresa». «No, no es ella», interrumpió Rivas, el director. «Somos nosotros los que la ridiculizamos primero y ahora el país lo sabe». Las palabras del jefe fueron un balde de agua fría, pero aún así, varios insistieron en que había que despedirla. «La convertimos en un chiste y ahora es una mártir»,
dijo otro ejecutivo. Hay que apagar esto antes de que crezca más. Mientras ellos debatían, abajo, Lucía trataba de mantener la calma. En los pasillos ya no había risas, sino miradas divididas. Algunos la veían con vergüenza, otros con un respeto nuevo, otros con puro resentimiento porque sentían que su fama era inmerecida. Ese mismo día, en la hora del almuerzo, ocurrió la segunda humillación pública. Un grupo de empleados, furiosos porque los señalaban en redes como los abusivos del edificio, esperaron a Lucía en la cafetería. «Mira nada más», dijo uno de ellos levantando la voz para que todos escucharan. «La famosa estrella de internet fregando pisos. ¿Ya te sientes escritora o todavía hueles a cloro?» Las carcajadas fueron menos que antes, porque muchos se quedaron callados, incómodos. Pero el hombre no se detuvo. «A ver, dinos una frase de esas tuyas. Venga, poeta, ilumínanos». Lucía lo miró fijamente. El silencio se estiró. Todos contuvieron la respiración, y entonces, con voz serena, respondió: «La suciedad más difícil de limpiar no está en el suelo, está en la conciencia de quienes nunca reconocen sus errores». El comedor entero se estremeció. Unos pocos aplaudieron tímidamente, otros grabaron en secreto, y el hombre que la había provocado se quedó con la boca abierta, sin saber qué contestar. Horas después, ese nuevo fragmento también estaba en redes, y esta vez la ola fue distinta. Ya no eran burlas. Miles de comentarios comenzaron a llamarla la mujer que dijo lo que nadie se atreve en una empresa de poderosos. Las entrevistas llovieron, las invitaciones se multiplicaron, pero Lucía las rechazaba todas. Ella no buscaba fama, solo quería trabajar en paz. Sin embargo, ya no era posible. Esa noche, cuando regresó a su cuarto de renta, encontró una fila de vecinos esperándola. La señora del puesto de tamales, el joven que arreglaba celulares, incluso el profesor jubilado de la esquina. Todos habían visto sus videos. Todos querían decirle lo mismo. «No deje de hablar, sus palabras nos representan». Lucía los escuchó con el corazón apretado. Nunca había sentido tanto peso y tanta esperanza sobre sus hombros. Mientras tanto, en las oficinas, un correo filtrado comenzó a circular en redes. Un mensaje interno donde varios ejecutivos se burlaban de ella con apodos crueles y fotos editadas. Y ese escándalo no haría más que prenderle fuego al país entero. El escándalo del correo filtrado explotó como dinamita. En él se leían frases que no dejaban lugar a dudas. La loca del baño, nuestra mascota motivacional, propongo que escriba frases en las paredes en lugar de limpiar. Los nombres de los ejecutivos estaban visibles y pronto se volvieron tendencia en redes. La indignación se desató. En Twitter, decenas de personas contaban experiencias similares de humillación en sus propios trabajos, usando el hashtag #YoSoyLucía. En Facebook, circulaban imágenes de la señora con su uniforme azul, convertida en símbolo de dignidad. En TikTok, jóvenes recitaban sus frases como si fueran mantras de resistencia. El edificio, que antes era un símbolo de prestigio, se convirtió en el epicentro de protestas. Afuera, pancartas con frases como «No más invisibles» y «La dignidad no se barre» llenaban la entrada. Las cámaras de televisión transmitían en vivo, esperando captar a la protagonista de todo, la mujer que limpiaba baños. Rivas, el director, sabía que no podía contener la tormenta. Convocó a una conferencia de prensa en el auditorio del edificio, presionado por inversionistas y por la opinión pública. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que el verdadero motivo era uno: usar a Lucía para calmar el incendio. Cuando le informaron, ella se negó. «Yo no sé hablar frente a gente», dijo con voz quebrada. «No tienes opción», respondió un guardia de seguridad. «O lo haces o te despiden». La mañana de la conferencia, Lucía caminó hacia el auditorio con el uniforme azul planchado lo mejor que pudo. El lugar estaba abarrotado, periodistas, empleados, cámaras transmitiendo en directo y en primera fila, los ejecutivos que alguna vez se rieron de ella. Todos tenían el gesto rígido, algunos con miedo,
otros con fastidio. El presentador tomó el micrófono. Hoy, la señora Lucía, trabajadora de limpieza de este edificio, dirigirá unas palabras a la comunidad. El murmullo fue inmediato. Nadie esperaba que la voz de una mujer invisible fuera la protagonista. Lucía se acercó al atril. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el papel que llevaba. Tragó saliva, miró a la multitud. Y entonces, en lugar de leer, cerró el cuaderno. Me dijeron que debía hablar para calmar las cosas. Empezó con un hilo de voz, pero yo no vine a calmar nada. El silencio fue absoluto. Toda mi vida me dijeron que servía solo para limpiar lo que otros ensuciaban, que mi voz no importaba, que mis pensamientos no valían nada. Ustedes se reían porque yo hablaba sola, pero no hablaba sola. Hablaba con los libros que escribí de madrugada cuando nadie me veía. Sacó de su bolso un cuaderno desgastado y lo levantó frente a todos. Aquí están las palabras que ustedes llaman locura. Aquí están las frases que ustedes convirtieron en burla. Y aquí está la verdad. Yo nunca fui invisible. Ustedes decidieron no mirar. Un murmullo recorrió el auditorio. Los periodistas levantaban sus cámaras, los flashes iluminaban el rostro de Lucía, y los ejecutivos, incómodos, no sabían dónde esconderse. Un joven periodista le preguntó desde la segunda fila: «Señora, ¿qué quiere que pase ahora?». Lucía respiró hondo. «Quiero que cada persona que alguna vez fue tratada como basura recuerde esto. La dignidad no se pierde porque alguien te humille. La dignidad se pierde cuando tú mismo crees que vales menos». Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron como una ola que se expandía por todo el auditorio. Afuera, la multitud que veía la transmisión en pantallas improvisadas gritaba su nombre. En la mesa principal, Rivas bajó la cabeza, y uno de los ejecutivos que la había ridiculizado rompió en sudor frío al ver cómo su rostro aparecía en una de las pancartas digitales con la frase «Él me llamó loca». Lo que pasó después marcó el giro inesperado. Una editorial independiente que estaba viendo la transmisión contactó a los organizadores en ese mismo instante. Querían publicar el cuaderno de Lucía. Querían convertir sus frases en un libro real. Ella, la mujer que todos habían humillado por limpiar baños, estaba a punto de convertirse en autora. Las horas siguientes a la conferencia fueron un torbellino. El video de Lucía levantando su cuaderno frente a los ejecutivos se convirtió en la imagen más compartida del país. Los titulares inundaron redes y noticieros. La mujer invisible que habló y calló a los poderosos. De limpiadora de baños a escritora, la voz que nadie quiso escuchar. La editorial que había hecho la propuesta no fue la única. En cuestión de 2 días, otras 5 casas editoriales llamaron para ofrecerle publicar su obra, incluso pagarle adelantos que superaban por mucho lo que ganaba en un año de trabajo. Lucía no podía creerlo. Esa libreta que había escondido como un secreto vergonzoso, ahora era vista como un tesoro. Pero no todo fue celebración. Dentro del edificio, la tormenta alcanzó a los ejecutivos que habían aparecido en el correo filtrado. Los inversionistas exigieron renuncias inmediatas, y los nombres de aquellos que se burlaron de ella fueron tendencia durante días, señalados públicamente. Los mismos que antes se reían en su cara salieron por la puerta trasera, escondiendo el rostro de las cámaras. Rivas, el director, pidió verla en privado. Cuando Lucía entró a su oficina, el ambiente ya no era el mismo de antes. El hombre que alguna vez la miró con frialdad, ahora tenía el gesto cansado, vencido. «Lucía», dijo, con voz baja. «Nunca imaginé que esto pasaría. Admito que yo también fui cómplice de tu silencio. Te pido disculpas». Ella lo miró con serenidad. «Yo no vine a destruirlo, señor. Ustedes lo hicieron solos». Y se fue dejando la oficina con la misma cubeta con la que había entrado años atrás, pero con una dignidad que pesaba mucho más que cualquier uniforme. La publicación de su libro fue un acontecimiento inesperado. En la presentación, realizada en una pequeña librería del centro, decenas de personas se formaron para escucharla leer fragmentos.
estudiantes, obreros, madres solteras, incluso profesionales, que confesaban entre lágrimas que también habían sido humillados en sus trabajos. Todos la aplaudieron no como escritora famosa, sino como alguien que había transformado la herida en fuerza. Lucía, con voz firme, leyó una de sus frases más queridas. La vida me hizo limpiar los restos de los demás, pero descubrí que también podía limpiar mis propios miedos. Y lo que queda, cuando todo se barre, es la dignidad que nunca se ensucia. El aplauso fue tan largo que ella cerró los ojos y lloró en silencio, no por tristeza, sino por haber comprobado que no estaba sola. Esa noche, de regreso a su cuarto, Mateo la esperaba con los ojos brillantes. «Mamá, ahora todos saben lo que yo siempre supe, que tú eres más grande que este lugar». Lucía lo abrazó fuerte y mientras apagaba la lámpara, guardó el cuaderno en un cajón sabiendo que ya no era solo suyo. Ahora era de todos los que alguna vez habían sido callados, humillados o invisibles. Porque la mujer que limpiaba baños ya no era un secreto, era un símbolo. Y su voz, esa voz que tanto ridiculizaron, se había convertido en la verdad que cambió todo para siempre.